Seguimos el Simán Shin Sameh Gimel, Saif Gimel. Dice el Shulchan Aruch Maboy, Sheyesho Shalosh Mechitzot Uparutz Mitzat Revi'i y Tiro Beleji. Dice, si tenemos un Maboy que tiene 3 paredes y la cuarta pared, el cuarto viento, está abierto, esto se puede permitir con un leji. Ahora, ¿qué es Maboy? Maboy es como el pasillo donde a los lados tenemos Hatzerot y cada Hatzer tiene casas alrededor. Que si el Hatzer es que tiene casas y tiene un patio para esas casas. Maboy es que tiene eso mismo, pero por lo menos 2 de esos. Tiene 2 Hatzerot, que cada Hatzer tiene casa. Por tanto, el Maboy es donde salen de la casa los Hatzer. De Hatzer van al Maboy, Maboy van a la calle. Entonces es como más un pasillo. Eso es Maboy. Entonces Maboy, dice el Shulchan Aruch, también hace falta hacerle tikun. Pero el tikun, suficiente un leji. Leji es un palo, que el grosor y el ancho incluso es un poquito. No hace falta más que eso. Siempre y cuando, como dice el Shulchan Aruch, ya mideno pepetas Maboy, ponerlo en la puerta del Maboy, y que tenga altura de 10 tefajim. Ahora, explícame, Shabrak, no entiendo. ¿Por qué en Saipé, cuando hablamos de Hatzer, me dijiste que ahí hace falta hacer por menos un pas, una construcción que tenga un ancho de 4 tefajim, o por menos a los lados, un poquito en cada lado? Acá tú me dices que es suficiente en un lado, incluso un poquitico. ¿Cuál es la diferencia? Entonces dice el Mishon Brura, Hatzer, por lo general, es donde hacían sus tashmishim, todos sus usos, lo hacían ahí. Uso que hacen en la casa también lo hacían en el Hatzer. Por lo tanto, cosas de recato que hacían, hace falta que se vea más como un reshut yahid. Por eso cuando los amigos instituyeron que el tikun que vas a hacer en el cuarto viento tiene que ser un tikun más serio. Lo que no hacían en Maboy es más que todo para, como explicamos, para salir de la casa van al Hatzer y de Hatzer van al Maboy y así salen a la calle. Entonces hay menos usos en el Maboy. Por tanto, con un poquito que se vea ya diferente, ya lo consideramos resulta yahid. Sigue diciendo el Shulchan Aruch que se puede hacer el leji, se hace kasher, lo puede hacer de cualquier material, de lo que uno quiera. Afilu mi balejaim, incluso puedes poner a un animal que por supuesto tenga altura de 10 tefajim, lo puedes poner al lado de una de las paredes en el cuarto viento, y con eso haces el tikun. Siempre y cuando amarres el animal a uno de las paredes de los laterales, de tal manera de que no se pueda bajar y que de Shelo Itmaed Gobo mi Azarat Fahim, para que no disminuya la altura de 10 tefajim. Sigue siendo el Ramá, agrega, Vafilu Kashar Shamadam Name Abeleji. Incluso que uno amarra a una persona ahí, también se considera leji. Y como nos dice el Mishon Brura, que estamos hablando de pasutes que no elegiste nada, que él va a ser como leji. Leji es como una especie de mejizá, como una especie de pared, como lo estamos hablando. Entonces, estamos hablando de pasut que no elegiste nada. Si no elige nada, entonces fácilmente él durante el Shabbat él se va a ir de ahí. Y no hicimos nada porque se va a prohibir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amarrarlo para que de esa manera él no se pueda ir y se quede durante todo el Shabbat. Otra forma, dice el Mishon Brura, que no, que incluso que le dijiste, también tienes que amarrarlo. Pero por supuesto, ¿qué quiere decir que le dije? Le dije cuando antes Shabbat. Y no solo que le dije antes Shabbat, sino también lo amarré antes de Shabbat. Porque si yo le digo en Shabbat, entonces no puedo utilizarlo como mejitá, como ya lo hemos estudiado, que eso trae desprecio al Shabbat, si él sabe que lo están usando como mejitá. Si fue antes de Shabbat que yo le dije ponte ahí y lo amarro, entonces hacer una mejitá antes de Shabbat, no hay desprecio al Shabbat y no hay ningún problema. Eso sería la forma como está hablando aquí que una persona puede ser mejitá. Sigue siendo Shulchan Aruch en Saif Dalet, si en el cuarto viento quedó un poquito de construcción de pared, ole misum leji. Sí, por supuesto, estamos hablando siempre y cuando entra hacia el cuarto viento. Que sí, que de uno de los laterales entró un poquito de construcción de la pared hacia el cuarto viento. Entonces, eso mismo puede usarse como leji. ¿Cuál es el hidush? El hidush, que a pesar que es melave, que no lo puse el Shem leji, no lo puse para que sea leji, sino que por él mismo se hizo leji porque sobró un poco
de la pared, entonces también se considera leji. Ubilbat, shiebo roja tefaj, siempre y cuando tenga un grosor de tefaj. Y aquí ya también nos dice el Biur Halajá, que esto está hablando el Shulchan Aruch Leshitato, como lo trajo también en Hatzer, que si se destruyó parte de la cuarta mejizá y quedó un poco en cada lado, ahí hace falta que sea tefaj, a diferencia de que si se destruyó completo y yo construyo algo acá, un poquito acá al lado, dijimos que se puede incluso un poquito. Entonces vemos acá que aquí también lo mismo. Estamos hablando de algo de la construcción. No lo hice en nombre de eso. Entonces aquí también en Shulchan Aruch hace falta tefaj. Pero como dijimos, ya el Mishra dice que es la Dafka, sino lo principal es como la mayoría de las opiniones, que no hay diferencia si lo construí o si quedó construido o si sobró un poco de la pared que sobresale hacia el cuarto viento. En todos los casos es suficiente incluso un poquito. Sigue siendo un Shulchan Aruch en Saif Hei, Leji, el palo este que estamos poniendo en el Maboy, Dinashiv la Zika, lo más se cae, si viene y sopla el viento, entonces no se va a poder mantener, lo Hashiv Leji, entonces no se considera Leji. Y dice el Mishabura que también lo mismo, Wadin que Shosim Tsurata Petach, también cuando se hace Tsurata Petach, que dijimos que hace falta hacer un palo de cada lado y un palo arriba, ya también lo hemos mencionado, también hace falta tener cuidado con esta alajá de que pueda estar estable si viene el viento y no se lo lleve. De los adim mejizá, si viene un viento frecuente y una mejizá no se puede mantener, entonces dijimos que no se considera mejizá, como ya lo hemos estudiado, la misma va a ser acá, que si viene el viento y no se va a mantener el leji o el kanemikan del Tsurata Petach, y entonces tampoco van a tener el din de mejizá. Y no solo estamos hablando aquí, como se entiende textual, que el viento lo tumba, dice Mishabra, sino también si el viento lo mueve, ¿sí? Eso también va a ser un gizarón, también va a ser un defecto y también va a hacer lo que sea pasul, siendo que esa es la ley que se habla en mejizá y aquí todos estamos hablando, es como verlo como si fuese mejizá. Dice Mishabra un hidush, dice, ¿qué pasa si tengo un leji que tiene más de 10 tefajim? Porque dijimos, tiene que ser lo mínimo 10 tefajim, pues tiene más. Entonces, hasta 10 tefajim lo puse con clavos o lo amarré fuerte a la pared de tal manera que no se mueve. Pero por encima de los 10 tefajim, entonces eso sí, midonea, eso sí se está todo el tiempo moviéndose. Entonces la pregunta es, si va a servir o no va a servir. Dice, va a servir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que hace falta son los 10 tefajim. Lo que está por encima, yo puedo decir, darme aja. Puedo decir, es como si no lo veo, es como si lo quito de acá y me quedan los 10 tefajim que no se mueven, que el viento no los puede mover. Dice el Mishabura en Sharatzigun que también va a aplicar con el tema de Tsurata Petach. Si tengo una Tsurata Petach, entonces, como dijimos, tiene que ser un palo de un lado, un palo de otro lado y un palo arriba. Entonces, tengo más de 10 tefajim, que está, sí, cada palo tiene más de 10 tefajim. Los 10 de abajo están bien apretados. Los que están por encima de 10 tefajim, entonces, todo el tiempo se mueven. Entonces, la pregunta es, si va a ayudar o no va a ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Si eso se mueve y el que está arriba está junto con ellos, entonces también el de arriba se mueve. Y entonces, si es así, no va a servir, porque también el de arriba hay el din de que no se mueva. Con respecto al kanemikan, hasta 10, no se mueve, ya aparentemente es suficiente. Pero siendo que tengo el de arriba que se mueve junto con ellos, entonces ahí habría problema. Entonces dice Mishabura, es verdad, podría haber problema, pero siendo que nos dijo el Mahatzitza Shekel, sí, eso ya traemos en la discusión cuando estudiamos sobre Tsurata Petach, que el de arriba, si él se mueve, no habría problema, porque lo principal del Tsurata Petach que tiene el din de Mejizá es kanemikan. Entonces dice, según el Mahatzitza Shekel, entonces no habría problema siempre y cuando el viento no está tan débil el que está arriba, que el viento se lo puede llevar completamente. Entonces, si lo único que hace es moverlo, entonces, por lo menos según el Mahatzitza Shekel, todavía va a estar kasher, porque vamos a decir lo mismo. Lo que está por encima de 10 tefajim es como si no hay. Y el de arriba todavía lo tengo, porque él solo moverse un poquitico no pasa nada. Lo interesante dice Mishabura, ¿qué pasaría si tengo una Tsurata Petach de tal manera que es así? ¿Qué quiere decir?
está un poco inclinada porque el cané mealeem, el cané que está arriba, entonces ese cané es más angosto de lo que están, de los dos palos que están a los lados. Por lo tanto, va a estar un poquito perpendicular los palos que están hacia los lados. Y ahora va a haber un problema. Todo el tema, ¿cuál es? Que los 10 tefajín de abajo están bien duros, pero lo que está por encima no está tan duro. De tal manera que el viento lo mueve. Si el viento lo mueve, ¿qué yo digo? Dale aja. Vamos a eliminarlo. Vamos a ver como si no existe. Un montico. Pues si no existe, ¿qué va a pasar? Que el canem aleem no está paralelo a los canim que están a los lados. Y eso es una de las que vimos en Surat Petach, que si no está paralelo, no sirve. Entonces, siendo que aquí es más angosto, entonces aquí no va a servir, porque no está paralelo a ellos. Ese es un lado del Safek, que está el Sharatziun. Pero otro lado dice el Sharatziun, tal vez, siendo que el comienzo está bien, ¿sí? los 10 primeros, el Ikara Mejitá, está bien, como dijimos, que Omdim Bejoska, y no se mueven. Entonces, a pesar de que el resto se mueve, no voy a decir Dalme Aja. No voy a decir que es como si no existe, porque si digo eso, como dijimos, va a estar pasul, porque el Canem Aleem no está paralelo a los de abajo, sino que voy a decir que no. Voy a decir otra forma de pensar, que lo principal son los 10 primeros tefajim, son que ellos están fuertes, lo que sigue, incluso que se mueva, no me importa. Y aquí el Sharatziun queda en Sarif y un Kol Tuv.